Hola amigos de nuevo, son las 16:46, es decir, 4:46 p.m. del miércoles 23 de junio de 2021. Se está subiendo un video al canal Clea Forever y este también va para Clea Forever. Hoy estaba recordando unas cosas, ¿no? Estaba recordando, por ejemplo, ¿qué cosas, no? Estaba recordando cuando los domingos, generalmente eran los domingos, y seguramente antes de que yo cumpliese 10 años de edad. Seguramente no, antes de que yo cumpliese 10 años de edad, porque yo cuando cumplí 10 años de edad hice la primera comunión obligada, y a partir de ese momento no pisé nunca más una iglesia. En todo caso, no para rezar ni para escuchar la misa. De ahí en adelante, si pisé alguna iglesia católica alguna vez, fue por su arquitectura. Entonces, a los 10 años yo dictamino, le digo a mi madre que hice la primera comunión para hacerla, igual que las demás niñas católicas, que éramos pocas de la clase, porque en nuestra clase de Humboldt la mayoría eran protestantes. Le dije, hice la primera comunión y ni siquiera la pude hacer en el Humboldt. Tuvimos que hacerla en el Colegio de la Consolación, porque el Humboldt no daba clases de religión ya prácticamente. Bueno, el caso es que le dije a mi madre, bueno, tengo 10 años, hice la primera comunión, me puse un vestido ridículo, llevé 2 velas ridículas, hice una confesión ridícula, un cura ridículo, y esta es la última vez que yo participo en algún rito católico, se acabó. Y nunca más me pudo llevar una misa. Nunca más después de los 10 años de edad me pudo arrastrar a una misa. Nunca. Pero antes de los 10 años me arrastraba los domingos a misa en la iglesia de la Chiquinquirá, porque vivíamos en la urbanización El Ávila, en la Alta Florida, y bueno, íbamos a la iglesia de la Chiquinquirá. Aunque sí, ya sé que hay una iglesia más cerca, la de Fátima. Mi mamá iba a la de la Chiquinquirá. Íbamos a esa. Chiquinquirá por lo maracucho, supongo. Primera vez que me lo pregunto. Bueno, entonces yo después de calarme la misa, que me parecía algo enfermizo, dañino y perverso, totalmente perverso. Bueno, salíamos de allí y caminábamos por la calle principal de la Florida, ya no me acuerdo cómo se llama, la avenida principal de la Florida, la calle principal de la Florida, donde estaba el CADA de la Florida, un pequeño centro comercial con... Ahí había una galería a la que a veces me llevaban, que se llamaba Galería Roemer. Bueno, y en la calle principal de la Florida, ustedes seguramente me van a recordar. Bueno, ahí estaba el CADA de la Florida, había una pollera frente al CADA de la Florida, una pollera muy famosa y por fuera me gustaba mucho, como de madera oscura y tal, parecía una cabaña por fuera. Ahí había también un central madeirense y estaba la queridísima Pastelería Real. Entonces salíamos de la misa caminando hacia el CADA de la Florida para luego tomar un autobús en la Avenida de los Mangos, donde estaba la bomba que alguna vez fue de la Creole, creo, y que, bueno, que después la nacionalizaron, bueno, o de la Shell, bueno, no me acuerdo. Y bueno, pasábamos frente a la Pastelería Real. Y claro, pasar frente a la Pastelería Real era para mi madre un problema, porque empezaba yo, quiero una milhoja, quiero una milhoja. Mamá, milhoja. Y mi mamá, no, comemos en casa, no, hay que guardar el dinero para comprar casa en España. Y yo, mamá, quiero una milhoja. Y bueno, en alguna que otra oportunidad tuve la milhoja, en alguna que otra oportunidad me compró la milhoja. Por cierto, ¿qué milhojas aquellas de la panadería real? ¿Alguno de ustedes comió las milhojas de la panadería real? Bueno,
Yo recuerdo también que a veces, que estábamos también allí en la avenida principal de la Florida, pasábamos frente a un perro calientero que quedaba justo, o sea, si tú venías de la avenida Andrés Bello y cogías la avenida principal de la Florida o como se llame, ibas caminando, pasabas, dejabas a la derecha la pastelería real y seguías como hacia Alcada. Bueno, justo antes de llegar a Alcada y al centro comercial ese que estaba delante de Alcada, había un perro calientero, uno, nada más. Y entonces yo cada vez que pasábamos frente al perro calientero empezaba, mamá, quiero un perro caliente. Mi mamá, no, comemos en casa. Quiero un perro caliente. Mamá, quiero un perro caliente. Bueno, a veces me compraba el perro caliente y me acuerdo que ella le decía, porque yo se lo decía a ella y ella le decía al señor, solamente con ketchup. Y al principio cuando yo era chiquitica solo me gustaba con ketchup. Y después empezó a gustarme la cebolla, entonces mi mamá le tenía que decir al perro calientero, es para la niña, solo cebolla, pero repollo no, cebolla y ketchup. Y después empecé a comérmelo con cebolla, mostaza no, cebolla, mayonesa y ketchup. Ya posteriormente en la vida me lo comí con de todo tipo de cosas encima, ¿no? Porque los perros calientes en Venezuela comenzaron así, terminaron así, ¿no? Con 20.000 cosas encima que la mitad se caían al piso, pero bueno, era una delicia ese proceso de tratar de comerte todo lo que traía encima el perro caliente sin que se perdiera mucho, ¿no? Bueno, la milhoja de la pastelería real y el perro caliente. Entonces esto era una reflexión porque mi madre nunca fue a un restaurante en Venezuela, ni siquiera una pollera, ni siquiera al pollo este Hermanos Riviera, todo eso iba yo después de adulta. Y empecé a ir a restaurantes, pero con otras personas adultas que me llevaban. Mi madre jamás me llevó a comer a un restaurante. Yo me acuerdo cuando estaban haciendo el metro, pero que todavía estaban ahí las sillas que estaban afuera del Gran Café. Yo todavía no lo llamaba Gran Café porque lo empecé a llamar Gran Café y digamos que me di cuenta que se llamaba Gran Café cuando entré a la Universidad Simón Bolívar y conocí un grupo de personas que se reunían allí y yo también me convertí en una habitual y más que habitual asistente asidua al Gran Café de Sabana Grande, ¿no? El Gran Café de Sabana Grande y yo tenemos una historia enorme en común. Pero me acuerdo cuando andábamos por allí, estaban haciendo el metro y yo iba con mi mamá, entonces yo veía esas sillas y mesas afuera y yo le decía a mi mamá, quiero café en una de esas mesas, quiero café en una de esas mesas. Y mi mamá me decía, eso es para ricos. Esos son terrazas. A las terrazas van los ricos. En España yo nunca fui a una porque van los ricos. Y yo le decía a mi mamá, pero esto es Venezuela. Y entonces mi mamá me decía, pero es una terraza igual. Yo no puedo pagar eso. Camina. Ahí sí que nunca me llevó, ¿no? Yo después entendí lo de las terrazas desde que vivo en España y tal, ¿no? Y el hecho de que sean para ricos y tal. Es verdad que hoy en día va todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que las terrazas se llevan un dineral del presupuesto mensual de los españoles. No del mío, porque mi presupuesto no alcanza para que yo esté de terraza en terraza. Yo rara vez me he sentado en una terraza en España. Si lo hice en más de 16 años, 10 veces ha sido mucho. Y creo que no fueron ni 10. Y cuando digo terraza, digo también cafeterías adentro, ¿no? Solo cafeterías tradicionales. Bueno, entonces yo vine a España en 1964 con mi madre en un barco cuando tenía 3 años de edad. Y tengo recuerdos muy vagos de eso, 2 o 3 recuerdos puntuales, ¿no? Pero venimos una segunda vez en 1972 cuando yo tenía 11 años de edad.
y cumplí 12 aquí, en Galicia, ¿no? Entonces yo recuerdo una cosa que, como ya yo no escribo porque no tengo tiempo, yo quisiera escribir una novela y no tener que grabar estas cosas, pero no tengo tiempo, estoy muy intranquila, tengo muchos nervios, muchos nervios, voy a cada rato al baño, no logro concentrarme. Entonces yo recuerdo cuando vinimos a España, que yo tenía 11 años, yo recuerdo una vez que fuimos desde una aldea fuimos a Santiago de Compostela en autobús. Y fuimos con una tía mía, que yo creo que era la tía Rita, y con una prima mía menor que yo creo que era Alicia. No, no la Alicia que ya murió, no la otra. Mi prima segunda Alicia, no la prima tercera, que es la que está viva ahora. Pero creo que era la tía Rita y mi prima Alicia. Que por cierto, esta prima Alicia no era hija de la tía Rita. Además, era prima segunda, si no me equivoco. Bueno, entonces yo me acuerdo que cuando yo fui por primera vez a Santiago de Compostela, cuando llegué a España en 2005, más o menos cuando tenía 2 meses y medio en España, fui a Santiago de Compostela y cuando fui a Santiago, la primera vez pensé, ¿no? Porque yo tenía grabado una imagen, la imagen era la siguiente. A mí se me quedó grabado de por vida la siguiente imagen, ¿no? Mi madre, mi tía, mi prima y yo subiendo por una calle empinada. Un vendedor de plátanos, lo que aquí llaman plátano de camburas, en la acera a la derecha y cada camburcito tenía como un símbolo, la marca. Una pegatina, como dice aquí, una pequeña calcomanía, ¿no? Que la siguen teniendo en España. Entonces yo me acuerdo que como estábamos en España y no había cambures, yo le digo a mi mamá, quiero un cambur. Y mi mamá me dice, no chica, que esto aquí cuesta un dineral y en Venezuela son casi que gratis. Quiero un cambur. Me puse ladilla. Bueno, no me compró el cambur, pero entonces seguimos caminando por esa calle empinada hacia arriba y veo que hay unos melocotones. Y le digo a mi mamá, quiero uno de esos. Y entonces mi mamá me mira como diciendo, no te soporto, pero abre la cartera y le dice al señor que me dé uno. Entonces el señor me da uno de esos melocotones con su calcomanía pequeñita y yo con mi melocotón. Si es que era un melocotón, porque a lo mejor era una de esas grandes ciruelas que hay aquí, pero esto es lo que yo recuerdo. Pero también recuerdo que cruzamos la calle, porque mi mamá dijo, mira allí, cruzamos la calle. También recuerdo el miedo que tenía mi tía de cruzar calles. Cada vez que íbamos a cruzar una calle o una avenida, mi tía decía, no, yo no cruzo. Y mi mamá le decía, ven conmigo, agárrame del brazo. Tienes que aprender a cruzar calles, no pasa nada. Yo en Venezuela cruzo muchas calles, pero era un problema para mi tía cruzar la calle. Le daba miedo en los coches. Cruzamos la calle porque mi mamá vio algo, ¿no? Y ese algo era un pequeño restaurante, Entonces mi mamá dice, vamos a entrar. Yo me acuerdo que yo me quedé loca, que mi mamá, a la que yo cumplí 12 años en España en ese viaje. O sea, yo tenía casi 12 años y en 12 años mi mamá nunca había entrado a un restaurante. Nunca. Y nunca había gastado dinero en un restaurante, por lo tanto, ¿no? Entonces mi mamá dice, vamos a entrar aquí. Yo entré, pero yo, como se dice en España, flipaba. Yo entré y le digo, vamos a entrar aquí, mamá. Sí, vamos a entrar aquí.
Yo me quedé asombrada. Nos sentamos en una mesa de 4 y mi mamá estaba muy contenta. Y dice mi mamá, ¿comemos pollo frito con patatas fritas? Y yo la miro así como no creyéndolo, ¿no? Yo le digo, ¿vamos a comer aquí? Y mi mamá dice, claro. Y yo digo, yo también, pues claro, Concha. Y bueno, veo que mi mamá dice, pollo frito con patatas. Y yo digo, sí. Y mi prima dice, sí. Y mi tía dice, en gallego, que si eso no costará mucho. Y mi mamá le dice, no, no. Y entonces viene el camarero y mi madre pide pollo frito. Muchas piezas de pollo con patatas, bandejas de patatas fritas, ¿no? Y no sé qué bebimos, no sé si ellas bebieron vino y nosotras Coca-Cola, no lo sé. El caso es que yo no podía creer que yo estuviera comiendo en un restaurante con mi mamá, porque ella consideraba que, o sea, porque ella nunca iba a restaurantes. Y estaba feliz, ella estaba feliz, mi primita estaba muy contenta, mi tía no me acuerdo, y yo me estaba comiendo el pollo con muchas ganas, pero yo todavía no salía de mi asombro de que estuviésemos comiendo en un restaurante. Así fuese uno sencillo, ¿no? Y que mi mamá además estaba comiendo con una alegría enorme. Me imagino que porque estaba con su familia, que porque estaba en España y que por primera vez en su vida había podido pagar algo que ella consideraba un lujo en este país donde yo me encuentro ahora, en España. Esa fue la primera vez y posiblemente la única en que mi madre pudo ser rica en España, comiendo pollo frito con patatas fritas en un restaurante en Santiago de Compostela. Y eso da mucho que pensar sobre España, sobre la forma de ver la vida de mi madre y sobre todo, ¿no? Sobre cualquier cosa, ¿no? Nunca lo olvidé. Nunca pude olvidar la alegría de mi madre comiendo en aquel restaurante. Ella que jamás gastaba en nada que fuese superfluo y para mi madre todo era superfluo. Y todo esto es muy triste porque mi madre ya no está en este mundo. Y es muy triste. Hoy en día, el que nace pobre en Occidente, puede ser Venezuela, puede ser España, puede ser cualquier país occidental, hoy en día el que nace pobre en Occidente no es como cuando nació mi madre en 1925. En 1925 la gente que nacía pobre en España jamás pensaba en rebelarse. Aunque hubo una segunda república, pero en el caso de mi madre y de Galicia, la rebelión era algo que no les pasaba por la cabeza. Por la cabeza solo les pasaba trabajar como bestias a cambio de un salario de hambre, dormir 4 o 5 personas en el mismo colchón y no ser propietarias de absolutamente nada. Digamos que nacían y aceptaban su suerte inmediatamente. Apenas tenían conciencia del mundo que les había tocado, aceptaban el hecho de trabajar para gente rica y de tener que prescindir de cualquier tipo de lujo o de cualquier gusto, por más pequeño que fuese ese gusto, ¿no? Hoy en día creo que nadie que nazca hoy en día en la pobreza tan grande en la que nació mi madre y que yo lo sé, una pobreza mucho mayor que la de cualquier rancho venezolano, nada que ver, o sea, una casa de madera y piedra con piso de tierra y la comida se hacía con leña, una olla sobre madera traída del bosque que se ponía a quemar y encima se ponía una olla
y si eran 5 hijos, dormían los 5 en el mismo colchón, unos para arriba, otros para abajo. Bueno, yo creo que hoy en día sería bien difícil que tanto en América como en Europa alguien aceptase ser tan pobre, ¿no? Pero en la época en la que nació mi madre sí lo aceptaban, ¿no? Y de hecho mi madre aceptó toda su vida ser pobre, ¿no? Y siempre bajó la cabeza, cosa que yo la regañaba. Yo la regañaba. Que la felicidad para ella en un momento dado haya sido ese pollo frito con patatas fritas es algo que si pienso en eso me entristezco muchísimo, ¿no? Muchísimo. En fin, esta es la reflexión que quería hacer. 17/7, 23 de junio 2021, Madrid, España.